Ahora sí. Buenas noches. Se ha iniciado la grabación. Doctor Ibarra, tiene usted el... Ok, buenas noches con todos, buenas noches con todos. Buenas noches con todos los presentes. Estamos reunidos en esta sala virtual a efecto de presenciar en acto público la sustentación de la tesis titulada Incorporación de los factores de sostenibilidad ambiental y social en las licitaciones públicas de contratación de ejecución de obras en el Perú 2023, que presentará el bachiller Luis Alberto Velázquez Valera. La mesa de jurados está integrada por la maestra Manuela Maribel Rodríguez Ayala, el maestro Saúl Alexander Villegas Salazar y quien les habla, Manuel Herminio Ibarra Trujillo, quien en esta oportunidad la preside. El bachiller Luis Alberto Valera tendrá 20 minutos para poder presentar su tesis y de manera posterior los miembros del jurado pasaremos a realizar las preguntas respectivas relacionadas con el contenido de su exposición. Al término de su exposición, señor bachiller Velázquez Valera, lo invitaremos a poder retirarse de la sala a efecto de que el jurado pueda deliberar, luego de lo cual pues procederemos nuevamente a solicitarle que pueda ingresar a efectos de que pueda conocer el resultado de la valoración que haya hecho el jurado. Tomando en cuenta todo esto y dado que ya estamos listos, entonces sin más que decir, iniciamos este acto de sustentación, para lo cual, señor bachiller Luis Alberto Velázquez Valera, tiene usted 20 minutos para poder realizar la sustentación de su tesis. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir mi pantalla en este momento para dar inicio pues a mi sustentación. Bien, señores miembros de este jurado, voy a iniciar la sustentación de mi tesis titulada Incorporación de los factores de sostenibilidad ambiental y social en las licitaciones públicas de contratación de ejecución de obras en el Perú 2023. En primera instancia, vamos a dar una breve referencia a la realidad problemática. Para ello debemos indicar que a nivel ya mundial, desde el año 2015, existe a través de las Naciones Unidas 17 objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales 3 de ellos, el objetivo 5, el 8 y el 12, son los que están más relacionados al tema de investigación. Como comprenderán, el Perú, siendo parte de las Naciones Unidas, debe alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible al 2030. A su vez, a nivel ya de Latinoamérica, hay un estudio del 2020 que la Red Interamericana de Compras Gubernamentales realizó para comprobar si se aplican o no factores o compras sostenibles en estos países. De 23 países evaluados, 18 ya comprenden dentro de su contratación pública factores de sostenibilidad. 17 de ellos aplican los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 y 8, los relacionados tanto a las compras públicas como a los factores de trabajo. Y solo 5 de estos países aplican lo que es la igualdad de género, un tema que necesita mayor desarrollo. A nivel de nuestro subcontinente, Sudamérica, hay países que nos llevan gran ventaja en lo que es las compras sostenibles, ¿no? Por ejemplo, está Colombia, que cuenta ya con guías de compras públicas socialmente responsables y guías sobre compras públicas sostenibles con el medio ambiente. Otro ejemplo es Argentina, que ya cuenta con manuales de compras públicas sustentables. También está Chile, que ha desarrollado una serie de normativas, directivas referidas a las compras sostenibles, mientras que en el Perú, lamentablemente, nuestra ley de contrataciones en su texto único ordenado, en el artículo 2, que habla de los principios, en el inciso H nos habla de la sostenibilidad ambiental y social, y que dentro de esta política, de estos principios, las entidades deben desarrollar y diseñar prácticas y criterios que permitan pues la protección del medio ambiente y el desarrollo social. Es así que la Directiva 001-2019 del órgano de contratación del Estado, que establece las bases estandarizadas para procesos de licitaciones, incorpora como factor de evaluación facultativo a los factores de sostenibilidad ambiental y social. Esta aplicación pues facultativa ha hecho pues que se presenten casos, en su mayoría, en que no se aplicaban estos factores de sostenibilidad ambiental y social o no se aplican actualmente, y hay que preguntarse por qué. ¿Es necesario los factores de sostenibilidad ambiental
¿Se deben aplicar? ¿Perjudican en algo? ¿Ayudan en algo? Ese tipo de interrogantes son las que nos motivaron o me motivaron a presentar esta tesis, ¿no? A través del tiempo, en los últimos años, ha habido investigaciones previas de investigadores nacionales en tesis y en publicaciones científicas que han tratado el tema. Tal es el caso de la tesista Ana Teresa Revilla, que en el 2017 ya planteaba acciones para impulsar las compras públicas sostenibles. Y últimamente, ya en el año 2021, Carlos Castro y Luis Villavicencio nos hablan pues del total cost para poder incorporar todos los aspectos en la contratación pública y no sea solo el precio, que lamentablemente es el común denominador en las licitaciones, el que se aplique, siendo una punta de iceberg, como llaman ellos, ocultando de la visión del resto de funcionarios todos los demás aspectos que involucran una contratación pública. Bajo esa premisa y estas inquietudes es que se plantea el siguiente problema mediante la pregunta: ¿qué tan importante es la incorporación de estos factores de sostenibilidad ambiental y social como factor de evaluación en licitaciones de obras? ¿Qué tanto influyen o no en la licitación, o si son aplicados o no y por qué? Bajo esa premisa tenemos tres problemas específicos. ¿Qué tanto hemos avanzado a nivel de Latinoamérica en comparación con otros países en los factores de responsabilidad social empresarial y ligados a las contrataciones públicas? ¿Qué tanto influyen estos factores en la participación libre, justa de los postores al momento de presentarse a una licitación pública de obras? Y si estos factores de sostenibilidad ambiental y social pueden o no aplicarse a aquellas licitaciones de menor cuantía, de menor envergadura, que se dan muchas veces a nivel de provincia, sobre todo. Es así que, teniendo estas problemáticas, se plantean estos objetivos. Un objetivo general es analizar esta importancia de estos factores y determinar si en verdad lo son o no. Analizar como factores objetivo específico cuánto se ha avanzado a comparación de nuestros países hermanos de Latinoamérica. Como segundo objetivo específico es determinar si estos factores de sostenibilidad perjudican o no la participación libre y justa de los postores en los procesos de licitación de obras. Y finalmente, pues, como tercer objetivo específico es determinar si pueden aplicarse o no a estas licitaciones más pequeñas, de menor envergadura. Como comprenderán, este es un trabajo de investigación de tipo básico, teórico y cualitativo, porque lo que se analiza aquí básicamente es documentación. Se va a tener que revisar documentos, investigaciones previas, publicaciones previas, pero sobre todo legislación comparada de Latinoamérica y, muy importante para este estudio, las bases estandarizadas de un grupo de procesos que nos permitan determinar si hay aplicación o no de estos factores de sostenibilidad ambiental y social. Por lo tanto, el diseño de la investigación es de teoría fundamentada, por lo que analizando esta documentación, esta data teórica, vamos a poder tener conclusiones que nos permitan dar respuesta a los problemas planteados, ¿no? La población en análisis es una población, como decía, de tipo documentario. Por lo tanto, aquí se analiza doctrina, normativa y jurisprudencia. Y doctrina basada en las publicaciones de tesis o publicaciones científicas referidas al tema de responsabilidad social empresarial y sobre todo ligado a la contratación pública. Por eso la muestra a analizar va a estar ligada a esas publicaciones indexadas, recopiladas de repositorios conocidos, de universidades y de ese tipo, así como los textos normativos obtenidos de los sitios web oficiales de las entidades de contrataciones a nivel de Latinoamérica. También se realizarán algunas entrevistas a especialistas que nos podrán permitir comparar su visión de ellos con la data obtenida y, sobre todo, como decía, analizar bases estandarizadas de procesos convocados y seleccionados de manera aleatoria en el último año. La técnica a utilizar es el análisis de documentos, como decía, de libros y publicaciones científicas en repositorios indexados, en análisis de legislación latinoamericana y nacional obtenida de los sitios web oficiales de las entidades estatales de compras, el análisis de bases de procesos convocados, de los cuales se han seleccionado de manera aleatoria 3 meses, febrero, julio y diciembre de 2022.
Y finalmente algunas entrevistas que nos permitirán, a través de la información que estos especialistas nos den, compararlo con la data obtenida. Para el instrumento se utilizarán fichas de lectura, cuadros de comparación de legislación nacional y latinoamericana y cuadros de resumen de análisis de los documentos analizados, ¿no? Empecemos a analizar estos resultados obtenidos. Vamos a ir tratándolo de acuerdo a los objetivos planteados, ¿no? Como objetivo general se planteó el análisis de la importancia de incorporar estos factores. ¿Es importante o no? Bueno, de la data obtenida, de las publicaciones analizadas, se puede determinar de que sí, es muy importante la aplicación de estos factores de sostenibilidad ambiental y social. Tal es así que Mariela Saldaña, en su tesis publicada en 2021, indica que estos factores son fundamentales para buscar el mejor postor con las mejores condiciones de calidad y precio. A su vez, es coincidente con lo planteado por José Luis Retolaza en el 2015, que dice que esta incorporación de estos factores genera un real valor social, porque al aplicar estos factores y obtener postores que cumplen con estos factores de sostenibilidad, se obtiene un mejor contratista que realiza mejores obras. Y eso redunda en la aplicación hacia la sociedad. Pero lamentablemente esto no es aplicado, y lo que todavía predomina es la aplicación solo del factor precio. Y aquí coinciden Castro y Villavicencio al decir, es cierto, el precio es lo que manda en las licitaciones. Lamentablemente, ¿por qué? Por la discrecionalidad que tienen los órganos encargados de contrataciones o los miembros de las licitaciones en no aplicarlo, por temor, por desconocimiento, o porque piensan que solo aplicando el precio su licitación se hace más fluida, más factible, más fácil de manejar, y no se complican con los factores de sostenibilidad ambiental, porque esto puede llevar a una nulidad o quizás a que su proceso quede desierto. En conclusión, sí son importantes pues, los factores de sostenibilidad ambiental y social en las licitaciones. A su vez, en el objetivo específico 1, luego de haber analizado las legislaturas de los países en Latinoamérica, coincidimos con el informe de la Red Interamericana de Compras en cuanto a que hay un mayor avance en otros países de nuestra región a comparación de lo que ha avanzado el Perú. 21 países, de acuerdo a este informe, ya cuentan con compras públicas sostenibles dentro de su legislación, de alguna u otra forma, ya sea en su ley de contrataciones o en alguna norma especial. 10 disponen de herramientas de aplicación ya dentro de su normativa. Ejemplo, como mencionaba al comienzo, en la parte introductoria, esas guías que cuenta Colombia o el manual que cuenta Argentina, o las directivas o decretos que mantiene el Estado chileno para determinados puntos relacionados a la sostenibilidad ambiental. Y lamentablemente a nivel de Latinoamérica solo 4 países cuentan con sistemas de medición y seguimiento, uno de ellos Paraguay, pero el Perú se ha quedado prácticamente a la mitad de este camino, solamente cuenta con el marco normativo y alguna directiva como la 001-2019 en la que se aplica de forma facultativa los factores de sostenibilidad ambiental y social, ¿no? En cuanto al objetivo específico 2, si estos factores pueden perjudicar la libre participación, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para estos factores de sostenibilidad ambiental y social se exigen ciertos certificados. Uno de ellos, sobre todo en el punto de factor de sostenibilidad ambiental, es que presenten alguno de estos 5 certificados. El ISO 45001 relacionado a salud y seguridad del trabajo. El SA 8000 relacionado a la responsabilidad social de las empresas. El ISO 14001, que es el ISO de cuidado del medio ambiente. El ISO 50000 relacionado a los usos energéticos. Y a nivel nacional, el certificado azul otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. A nivel de los aspectos sociales, tenemos que el Ministerio de la Mujer otorga el certificado de empresa segura libre de violencia contra la mujer. Y ya como último ISO, en cuanto al tema ya de integridad, está el ISO 37000, que es un ISO antisoborno. Como verán, la mayor parte son certificados ISO internacionales. Esto implica un alto costo para las empresas porque no solo es obtener el certificado, hay que hacer una serie de procesos al interior de las empresas para que esta certificación se pueda dar y tienen que ser validados constantemente, lo que implica pues que muchas empresas que recién empiecen a contratar con el Estado o micro y pequeñas empresas que quieran entrar a contratar en licitaciones de obras no lo van a poder hacer o tendrán dificultades para hacerlo por no contar con esta certificación.
Entonces sí eras una limitante. En el objetivo específico 3 se analizaron procesos de los meses de febrero, julio y diciembre del 2022. En total fueron 398 procesos convocados en esos meses, de los cuales el 60%, parezca mentira, sí aplican factores de evaluación de sostenibilidad ambiental y social. Pero aún persiste cerca de un 40% de entidades que no lo aplican. Y aunque parezca sorprendente, el mayor grueso de procesos en los que se aplicó los factores de sostenibilidad fueron los procesos por debajo de los 10 millones. Es decir, sí es posible la aplicación de estos factores para licitaciones de menor envergadura, de menor cuantía, de menor monto. A su vez, la mayoría de los procesos analizados en esos periodos corresponden a procesos en provincias, más que en Lima, y básicamente en distritos. El grueso de los factores de procesos que aplicaron factores de sostenibilidad estaban en procesos distritales, convocados por distritos. Entonces, ¿es posible la aplicación para procesos pequeños? Sí, sí se aplican. Hay que incentivarlos y habría que analizar en sí si es posible que ya dejen de ser facultativos para que se conviertan en obligatorios. Acá viene en este cuadro una pregunta que siempre se hace en las entidades, es ¿por qué mis procesos quedan nulos o desiertos? Y es por eso que muchas entidades todavía, un 40% de lo analizado por ejemplo, desconfían de poner estos factores de sostenibilidad ambiental y social en sus procesos, porque todavía existe un número considerable de procesos que son declarados nulos y en otros casos quedan desiertos. ¿Por qué? Porque no hay postores que califiquen para estas licitaciones. Es por eso que todavía persiste la negativa de las entidades a aplicar los factores de sostenibilidad ambiental y social. Ya a manera de discusión de los hallazgos obtenidos en la investigación, diremos pues que a nivel del Perú todavía nos falta avanzar mucho en el aspecto de la sostenibilidad ambiental y social. Colombia nos lleva gran ventaja teniendo ya guías, como decía al comienzo, específicas para la responsabilidad social empresarial y para el cuidado del medio ambiente. Igual a Argentina. Chile tiene directivas y normativas específicas para puntos específicos como es energías renovables, salud y seguridad en el trabajo, igualdad de género relacionadas a la contratación pública, no en forma general, sino ya relacionadas a la contratación pública. Y Paraguay también ya tiene abarcado todos estos aspectos. Al Perú todavía le falta mucho por avanzar en este tema. La bibliografía revisada y todo esto nos comprueba que sí es importante la aplicación de factores de sostenibilidad ambiental y social, pero también es notorio que, por ejemplo, de estos 398 procesos analizados, solo 4 fueron MIPES que aplicaron factores de sostenibilidad ambiental. Es decir, de los procesos en los que se aplicó factores de sostenibilidad ambiental y social y que se otorgó buena pro, solo a 4 MIPES. ¿Y esto por qué se puede determinar? Porque a las MIPES se le otorga un 5% de puntaje adicional. Y de la revisión de estos procesos se pudo determinar de que solo a 4 que habían calificado con estos factores de sostenibilidad ambiental otorgaron la buena pro. Entonces todavía hay una disparidad en cuanto a quienes se les otorga la buena pro. Y esto es debido, como decía en uno de los puntos, el objetivo 2, es porque estos requisitos son onerosos para las empresas. A manera ya de conclusión de esta investigación, podemos decir de que la inclusión de estos criterios de evaluación son importantísimos porque nos acercan al objetivo planteado por Naciones Unidas al 2030 de lograr estos 17 puntos o objetivos de desarrollo sostenible. Somos miembros parte de las Naciones Unidas y estamos comprometidos con eso. A su vez, es importante que se pueda discernir quizás de mejor manera en qué procesos podría ser todavía facultativos y en qué procesos ya deberían ser obligatorios. No es una limitante para los procesos pequeños. Como vemos en la data analizada, no es una limitante. La mayoría de los procesos pequeños más bien los aplicaron. Sería importante también ver en qué forma estos pueden mejorarse y permitir una mayor participación de los postores.
En comparación con otros países, como segunda conclusión, a nivel de Latinoamérica nos falta todavía avanzar. Hay países que nos llevan bastante delantera en este tema y es necesario que el Perú se ponga al día en cuanto a la responsabilidad social empresarial en sus licitaciones, sobre todo de obras públicas, y también en las demás, donde todavía no está incluido estos factores como parte de los requisitos a presentar. La estadística revela pues que los factores de sostenibilidad ambiental y social siguen sin utilizarse en un número considerable. Un 40% es un porcentaje alto de procesos en los que no se utiliza y deberían ser utilizados. Como repito, habría que buscar los mecanismos y formas a través de la legislación correspondiente de poder modificar estos factores de evaluación para que sean más accesibles a las empresas y a su vez tratar de buscar que estos ya dejen de ser facultativos para que de alguna forma puedan ser obligatorios y mejorar la calidad de postores que se presentan a los procesos. Hay que tener presente, ya como última conclusión, que solo el 1% de los procesos analizados correspondían a MIPES. Y esto es preocupante teniendo en cuenta el alto número de micro y pequeñas empresas que son proveedoras del Estado y que en general son parte de la economía. El Perú se mueve a través de las MIPES y es necesario que ellas tengan una mayor participación dentro de la contratación pública. Eso sería todo, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias, bachiller Velázquez Varela. Hemos escuchado, el jurado ha escuchado atentamente su exposición y ha revisado, por supuesto, también ya de manera previa su tesis, de tal manera que ahora vamos a proceder, tal como se le indicó inicialmente, a las preguntas, si en caso las hubiera, de parte del jurado. Le cedo la palabra en estos momentos a la maestra Manuela Rodríguez Ayala, a efectos de que pueda realizar las preguntas que considere conveniente. Doctora Rodríguez, tiene usted uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor bachiller Luis Velázquez, de su investigación, de los resultados de su investigación, ¿usted qué planteamiento tendría para mejorar, en este caso, ¿no?, la participación de las empresas en cuanto al tema de la construcción de obras, ¿no?, para aplicando los factores de sostenibilidad ambiental? Si usted señala de que las certificaciones, generalmente que ahora les asigna puntajes, se le otorga puntajes, son demasiado onerosas porque, bueno, son certificaciones internacionales. Entonces, si nosotros estamos pensando en que se debe mejorar, ¿no?, ¿qué planteamiento tendría usted? ¿Cómo se tendría en todo caso que evaluar? Si no se hace a través de esas certificaciones, usted ha hecho toda una investigación al respecto. ¿Cuál sería su planteamiento? Muchas gracias por la pregunta, doctora. Exacto. Como decía, hay certificaciones que son de tipo internacional, solo una es la nacional, en el aspecto hídrico, y podríamos mejorar ese aspecto en el sentido de poder darle certificaciones nacionales. Actualmente existe la ley de salud y seguridad en el trabajo. Yo no entiendo por qué se tiene que exigir el ISO 45001 cuando bien podría ser simple y llanamente obtener una constancia de SUNAFIL de que la empresa aplica su ley, la ley de salud y seguridad en el trabajo. Ese podría ser un requisito. Otro podría ser, si estamos hablando de temas de energía, pues, que tengan una constancia del Ministerio de Energía y Minas en cuanto a la buena aplicación de las políticas energéticas. Y así sucesivamente, reduzcámosle el costo a las empresas en el sentido de no tener que recurrir a entes internacionales para dichas certificaciones y optemos pues por certificaciones nacionales. Ese es un punto. Un segundo punto es que no es nada atractivo poder presentar una certificación cuando solo tiene 3 puntos dentro del total de tu evaluación. Entonces mejoremos también el puntaje. Démosle un poco más de puntaje, tal vez 7 puntos sobre la base de los 100 o 10 puntos y permitamos pues que se obtengan constancias a nivel nacional. No necesariamente certificaciones internacionales que, como repito, exigen una serie de pasos previos para la obtención y son realmente onerosas, ¿no? Bien, a ver, con relación al tema de la metodología, usted ha señalado que ha utilizado también entrevistas. No obstante,
y esto fue una observación que yo también le realicé cuando evalué el informe de tesis que usted había presentado, en sus resultados usted no presenta. Sí, ¿Cuál es el resultado de esas entrevistas que usted ha realizado, ¿no? Porque en una tesis, si usted no solamente ha llevado una revisión documental, no solamente su tesis, según cómo está planteado y usted la ha orientado, no solamente es revisión de legislación, bases y, doctrina, sino usted también, dentro de su metodología, ha señalado que ha trabajado con entrevistas. Entonces, si usted ha trabajado con entrevistas, que supongo que deben ser expertos por lo que he visto en sus anexos, esos resultados también lo debe usted señalar justamente en esa parte, en esa parte del informe de tesis, cuando usted señala, ¿no?, los resultados que ha obtenido. Sin embargo, veo que usted no lo ha incluido, no lo ha trabajado. Para que pueda tener rigor científico su investigación, usted tiene que también incluirlo. No obstante, usted al parecer no lo ha hecho. Quizá podría explicarnos, ¿no?, las razones o por qué usted ha considerado obviar de ello. A ver, le explico. Las entrevistas fueron más que todo un tema complementario a la investigación, porque el tema básico de investigación fue revisar la estructura de las bases convocadas dentro del marco de la ley de contrataciones para evaluar si se aplican o no estos factores de sostenibilidad ambiental y social. Por lo tanto, para poder responder a las interrogantes de mi investigación, el punto principal de la investigación estaba en eso, en las bases y en la legislación comparada. El aporte de las entrevistas, más que todo, es un aporte complementario, no fundamental. Lo fundamental está en, si yo quiero ver si se aplican o no los factores de sostenibilidad social y ambiental, tengo que ver in situ si se están aplicando o no, y para eso es la revisión. Decimos bases, pero en realidad son procesos convocados, revisados a través del portal del SEACE, convocados y que han sido adjudicados en unos casos, otros han sido declarados desiertos, otros han sido declarados nulos, y sobre todo revisar esas bases integradas finales en donde si se colocaron o no los factores de sostenibilidad ambiental y social, y si se aplicaron o no, y si se obtuvo puntaje o no. Ese era el punto principal de la investigación, más allá de las entrevistas que me dieron ciertas luces en comparación con la teoría en cuanto a los documentos revisados, ¿no? Pero como lo repito, el punto fundamental de la investigación está en las bases. Bien, finalmente, señor Bachiller, una última pregunta. ¿Cuál es el aporte de su investigación a la comunidad científica, a la comunidad jurídica? En que tenemos que revisar y replantear este factor de sostenibilidad ambiental y social para poder mejorar la calidad, uno, de los postores que participan en licitaciones, y dos, mejorar la estructura de nuestra contratación. Y no lo digo yo ahorita, a coincidencia de lo que ocurre ahorita, en la revista Actualidad Gubernamental del mes de junio ha salido publicado un artículo relacionado precisamente a este tema, que se titula "Más allá del precio, ¿qué otros criterios de evaluación adoptan las entidades para las contrataciones de obras públicas?". Es una primera parte de un estudio en la cual también se evalúa la necesidad o no de estos factores de sostenibilidad ambiental y social y otros factores que son potestativos también, ¿no? Entonces, sí, es cierto, hay que analizar y ver, porque si siendo potestativos, en verdad habría que preguntarse qué necesidad hay de ponerlos o no. Y si los dejamos de que sean potestativos para convertirlos en obligatorios, porque se necesita de todas maneras que las licitaciones públicas mejoren su calidad y tengamos mejores proveedores en este aspecto, sobre todo tan álgido, tan importante como es las obras públicas. Y no puedes repetir la historia de los últimos años con licitaciones, caso Odebrecht, caso Línea Amarilla y estos tipos de problemas que hemos tenido, o tener problemas con concesiones mineras en las cuales no se cuida el medio ambiente,
o no se cumplen con los aportes a la comunidad en la construcción de hospitales, centros educativos. Hay que desterrar de nuestra contratación pública esos aspectos, y qué mejor si es que cambiamos el sistema de contratación e incorporamos estos factores de manera que sean obligatorios para que haya mejores postores y mejor calidad al final. Ok, muchas gracias, señor Bachiller. Señor presidente, por mi parte he concluido mi participación. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Procedo en este caso también a darle la palabra al maestro Saúl Alexander Villegas Salazar, a efecto de que realice las preguntas si lo considera conveniente. Doctor Villegas. Okay, gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenas noches con todos. Señor Ruiz, en primer lugar, felicitarlo, ha sido una exposición que me ha gustado. Es manifiesto el dominio del tema, el dominio de los conocimientos sobre el tema que usted tiene. Yo no tengo más preguntas, simplemente una observación. En cuanto a la exposición, usted ha referido población y muestra y ha puesto como muestras la tesis, trabajos de investigación, artículos. Sin embargo, eso sí tendríamos que tener mucho cuidado porque ello no configura una población o muestra. Ya, lo que usted ha tocado más que todo es un tema dogmático, ¿correcto? Y en este caso, por la propia naturaleza, no habría pues una muestra propiamente dicha. Después, como repito, me ha gustado la exposición. Es un tema muy interesante el que usted está planteando y esperemos que en algún momento se aplique en el país. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Villegas, por su intervención. Señor Bachiller Velázquez, para terminar, hacerle una pregunta casualmente de un punto interesante que usted manifestó dentro de su exposición. Y está en función a que señalaba usted que hay un grupo, ¿no?, de gobiernos distritales, gobiernos locales, que dentro de su actividad de contratación sí han aplicado, sí han aplicado aquello que usted plantea. La pregunta va en función a ¿cuál considera usted o cuál es el motivo, según su investigación, por el cual estos gobiernos locales sí han aplicado este tipo de criterios para efecto de poder realizarlo, tomando en cuenta, según como usted lo señala, que tiene un carácter facultativo, que no es obligatorio? ¿Qué cree que ha incentivado en estos gobiernos distritales a realizar o aplicar ese criterio que usted manifiesta? Aunque parezca mentira, doctor, hay varios motivos que podrían haber hecho que los gobiernos distritales, sobre todo en provincias, los apliquen, y no todos son muy sanos, que digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a la par de ser un factor de evaluación facultativo, y esto también es parte de la opinión de varios especialistas que he revisado, puede llevar a que esto sea una limitante para el resto de postores. Es decir, si yo como entidad tengo ya cierto proveedor específico al cual yo quiero beneficiar, qué mejor forma que otorgarle un puntaje que sé que los demás postores no van a poder cumplir, porque, como decía, siendo onerosos estos certificados, yo puedo contratar a una empresa grande para hacer un pabellón de colegio, y por ahí puede haber esa posibilidad de cierta, no lo quiero decir, pero puede haber cierta posibilidad de algo turbio dentro de una contratación. Tenga presente que lo que menos se conoce dentro de una contratación es aquello que se realiza en provincias y en un distrito alejado. Es lo último que nos vamos a enterar, lamentablemente. Y por eso repetía, hay que mejorar estos factores para que sean de mayor amplitud en cuanto a los postores que puedan participar, y no lo reduzcamos y no lo permitamos que sea pues la condicionante para que solo un postor gane y el resto lo podamos eliminar del camino. Ok, sí, casualmente mi pregunta iba en ese sentido, porque a medida que lo iba señalando, ¿no?, y de alguna forma la experiencia que uno tiene de pronto en el ámbito de los gobiernos locales o regionales, pues uno se va dando cuenta, dije, oye, pero esto puede también ser un direccionamiento, Así ¿no? es. Y porque por eso, al final, si existen estos grupos de pronto que tienen, ¿no?, que tienen el capital para poder hacer esos ISOs incluso, ¿verdad? Así que no son baratos, son costosos, pues podría, ¿no? Y es lo curioso de
de su informe, de su reporte, y por eso lo rescataba. Y eso, ¿cómo podríamos, así de manera específica, de pronto una o dos medidas que podrían tomarse para efectos de tener un equilibrio respecto a ello, bachiller? Yo reiteraría los ISOs, doctor. Yo no pediría ISOs, yo pediría certificaciones nacionales o constancias a través de los ministerios, ¿no? Y es fácil, como digo, se pide un ISO 45001 que está referido a salud y seguridad del trabajo. Y ya existe la ley de salud y seguridad del trabajo y debe existir un comité de salud y seguridad del trabajo en las empresas. Lleva tu expediente, tienes que tener actas, mensualmente tiene que reunirse el comité. Haz que te lo certifique el Ministerio de Trabajo nada más y punto, que te dé una constancia. ¿Qué tan complicado podría ser eso? Es más, ¿quieres hacerlo más sencillo? Declaración jurada, pues. Y después, mediante el control posterior, se verificará que esa empresa cumple o no con las medidas de salud y seguridad del trabajo. Esa podría ser otra alternativa. Y así permitimos que las MIPES puedan entrar a competir con otras empresas. Lamentablemente, pues, la ley a veces dicen, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y se presta, pues, como usted dice, a este tipo de contubernios entre entidades públicas y proveedores para poder dejar de lado a la competencia, ¿no? Ok, bachiller Velázquez Varela. Entonces, gracias por su presentación. Ya el jurado hemos terminado con las preguntas que hemos considerado conveniente. Lo invitamos a retirarse de la sala virtual e ingresar en 3 minutos, por favor, ¿sí? Ok, doctor. Ok, doctor, okay, me retiro entonces. Ok, nuevamente está grabándose la sesión. Perfecto, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio del cierre de la sustentación virtual el día de hoy. Invitamos a los miembros del jurado que puedan encender sus cámaras para poder proceder con la lectura del acta de sustentación del día de hoy. Bachiller Luis Alberto Velázquez Valera, usted ha sustentado el día de hoy su tesis titulada Incorporación de los factores de sostenibilidad ambiental y social en las licitaciones públicas de contratación de ejecución de obras en el Perú 2023. Este jurado, luego de haber deliberado, tener las cosas claras respecto al contenido de su exposición, ha tomado la decisión de poderlo aprobar por unanimidad bajo la condición de sobresaliente. Felicitaciones por ello. Entonces, partiendo de ello, vamos a cumplir también con el protocolo respecto a la respectiva juramentación. ¿Es usted creyente? Sí. ¿Profesa una religión? Sí, doctor, soy católico. Ok, perfecto, señor bachiller. Entonces voy a proceder. Levante la mano derecha, por favor. Ok, muy bien. Señor bachiller Luis Alberto Velázquez Valera, ¿jura usted por la patria y su honor desempeñar leal y conscientemente la profesión de abogado cuyo título profesional va a recibir? Sí, juro. Si así lo hiciera, la patria lo premie, caso contrario se lo demande. Felicitaciones, estimado colega. Usted obviamente ya forma parte de nuestro querida profesión. Las palabras de la doctora Rodríguez para poder obviamente ir concluyendo. Sí, felicitarle, flamante abogado, Luis Alberto Velázquez Varela. Muchos éxitos en su vida profesional. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Doctor Villegas, por favor. Gracias, señor presidente. Señor Luis, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Esperamos que siga impulsando la carrera con mucho prestigio. Así va a ser, doctor, así va a ser. Tenga descontado que esta carrera la tomo con mucho amor, mucho cariño y la voy a ejercer de la mejor manera. Muchas felicitaciones, señor ahora abogado Velázquez Varela, y bienvenido obviamente usted a la profesión de abogado y que siga obviamente avanzando en esta carrera que hemos escogido, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todos. Dicho esto, damos por terminada la sesión del día de hoy, agradeciendo a los señores jurados, a la doctora Rodríguez y al doctor Villegas por su participación en esta sustentación de grado. Y por supuesto también a la doctora Tarrillo, quien nos ha apoyado el día de hoy. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctores. Muchas gracias. Gracias.
Buenas noches, doctores. Permiso. Felicitaciones, buenas noches. Una última consulta antes de retirarnos. Ya lo único que me queda es esperar a que la universidad me remita el título, ¿no? Así es, mi estimado. Seguro ya se van a comunicar Sí, por usted, no se preocupe, dentro del plazo determinado. No se Eso sí, preocupe. eso no hay ningún problema, ¿no? Eso lo tengo bien claro, no hay problema. Ok, muchas gracias, ¿ah? Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. noches.